Confianza, el SENA es confianza, porque es con formación que mi país avanza. Cuando creemos, juntos creamos, porque en el SENA apoyamos las ideas de todos los colombianos. Cuando creemos, creamos, en el SENA somos emprendimiento, confiamos en tu talento. En el SENA formamos de manera correcta, le aportamos la legalidad, porque para que Colombia crezca generamos progreso con equidad. Cuando creemos, creamos, en el SENA somos emprendimiento, confiamos en tu talento. Nos encanta compartir experiencias que suman, hacer parte del cambio y de la innovación de la mano de expertos, generar nuevas oportunidades que engrandezcan el conocimiento intelectual de todo aquel que impactamos. Buscamos los espacios para mostrar el talento de las personas que llevan años fortaleciendo sus habilidades para que hoy puedan compartirlas a través de diferentes herramientas. Experiencias que forman, sigue creando escenarios para darle una nueva mirada a la industria cinematográfica. No te estoy escuchando. Gracias. Gracias, Leonardo. Qué bueno. Había dicho una cantidad de cosas interesantísimas. Dios mío. Pues empecemos de nuevo. Esto es en Ajá, vivo. Hola a ok. todas las personas que están conectadas en vivo o en diferido a este contenido y que están dispuestas a aprender de las experiencias de cine y audiovisual sobre las que vamos a conversar hoy. Mi nombre es Mauricio Romero, yo soy el director del podcast Gente que hace cine y seré el encargado de moderar esta charla con este señor que me salvó la vida, que es Leonardo Padrón, hoy en este espacio que se llama Experiencias que Forman. Leonardo, buena tarde, ¿cómo estás? Encantado, Mauricio. Un placer estar contigo y con tu audiencia en este programa para que conversemos de lo humano y lo divino. Excelente, excelente. Bueno, para ti, para todos y todas, Experiencias que Forman es una estrategia de formación virtual que es creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica Colombiana de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine. Y pues el objetivo es compartir el conocimiento, por ejemplo, de Leonardo y de todas las personas que han estado detrás de las producciones que han recibido los certificados de inversión audiovisual SINA o los estímulos del Fondo Fílmico Colombia FFC. Recordemos que todos estos estímulos o incentivos provienen de la Ley 1556 de 2012. Esta ley lo que busca es fomentar la industria cinematográfica y audiovisual a través de los beneficios que promuevan a Colombia como un destino de producción. Recuerden que este espacio es para conversar, así que siéntanse libres de compartir sus preguntas y los comentarios ahí en la cajita de chat, sea donde lo estén viendo, en YouTube o en Facebook Live. Y sobre todo un saludo a toda la gente detrás de las 3 organizaciones que producen este espacio, la Escuela Nacional de Cine, SENA, Proimagen, la Comisión Fílmica, pero especialmente a David Calero, que está ahí en esa ventanita haciendo la traducción de lengua de señas colombiana. Leonardo Padrón es poeta, guionista de cine y televisión, cronista, editor, escritor, locutor, periodista venezolano. Me siento un poco nervioso porque además de todo eso es un gran entrevistador. Tuvo un programa de entrevistas muy famoso y con mucho éxito. Se llamaba ¿cómo? Los Imposibles. Exactamente. Los Imposibles. Así que bueno, yo creo que estás del otro lado acá, pero bueno, también si me haces preguntas y creamos aquí una conversación va a estar hasta buenísimo. Entonces un honor también estar con un entrevistador acá. Pero bueno, el objetivo acá y por la razón por la cual está Leonardo, que lleva muchísimos títulos producidos en audiovisual, en televisión, que abarcan distintos géneros y bueno, y también en poesía, en crónica, libros de entrevistas, literatura infantil, teatro, en fin. Pero últimamente es reconocido por ser el escritor, guionista, jefe del equipo de escritores de la serie Pálpito para la plataforma Netflix. Esta serie que fue lanzada en el primer semestre de 2022
ha llegado a los más altos niveles de consumo, no solo pues a nivel local de este lado, Colombia, sino globalmente, porque se ubica dentro del top 10 de las series más vistas en el mundo en esta plataforma. Entonces, con Leonardo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar, claro, por supuesto, de Pálpito, pero también de los procesos de creación, del trabajo de un guionista hoy para una plataforma, de la data, ¿sí? De los algoritmos, que si eso tiene que ver con el ejercicio del escritor hoy, cómo podría influir eso en la escritura, de las herramientas de escribir en la actualidad. Por eso en una charla previa con Leonardo habíamos definido esto. Hablemos de escribir una serie para plataformas hoy. Pues nada, bienvenido. Bienvenido, gracias por salvarme al inicio, ojalá no se hayan caído muchas visualizaciones y bueno, una vez más, hombre, la primera pregunta que quiero hacerte es, cuando estabas escribiendo Pálpito, ¿te imaginaste en algún momento que esa vaina iba a ser el totazo que ha sido? No, ni en el más delirante de mis sueños. La verdad es que no. Y mejor que fue así, porque si me hubiera sembrado expectativas arrogantes, creo que eso nunca es sano. Creo que siempre es sano estar en la silla de la humildad y uno nunca sabe, es un albur lo que va a pasar siempre con un producto que uno escriba, ¿no? Con una historia. Uno nunca sabe cómo lo vaya a procesar la audiencia, más allá de que uno pueda tener cualquier cantidad de horas de vuelo. Sí tenía la intuición bastante aproximada de que le iba a ir bien en Colombia y posiblemente en Latinoamérica, pero jamás pensé que iba a ser número uno en Francia, en España, en Alemania, en Polonia, en los países árabes, en los países africanos, en Brasil. Es decir, hubo una cantidad además de países que yo ya ni me acordaba que existían, que de repente Pálpito era número uno, y eso fue una sorpresa para mí. Estoy seguro que para CMO, la casa productora colombiana, para el propio Netflix. La ambición, la propuesta, incluso Netflix me decía, con que seamos número uno en Colombia nos damos por satisfechos. Así que haya sido número uno en más de 65 países durante casi un mes consecutivo, fue de verdad una hazaña absolutamente inesperada. Buenísimo. ¿Cuándo fue el primer Pálpito? O sea, esa primer tecla, esas primeras líneas, ese primer esbozo de premisa, ¿en qué momento llega la idea a ti y en qué momento eso se va a convertir en una propuesta de proyecto para Netflix que es tuya, ¿no? Que viene de tu iniciativa, ¿no? A ti no te llama Netflix para escribir Pálpito. Pálpito es una obra tuya. Cuéntame cómo esos inicios, ese primer Pálpito. Sí, en rigor Netflix me llama y me pide una historia. Me dice, okay. ¿Tienes una historia allí entre pecho y espalda? Y le digo, bueno, mira, no la tengo, pero la hago, la busco, la invento, porque para eso estamos los escritores, pues, ¿no? Y pedí un lapso para urdir la historia. De verdad no tenía la más mínima idea de lo que pensaba hacer, pero bueno, oye, empecé a buscar como posibilidades temáticas y de repente yo te confieso que no recuerdo con absoluta nitidez el momento del chispazo inicial, de la epifanía, ¿no? De la historia. Sí me acuerdo que en algún momento dije, oye, me gustaría de alguna manera decodificar todo el tema más trajinado por la historia de la literatura, es el tema del amor. Es el más trajinado, pero a la vez el tema capital de la humanidad. Pero decodificar la metáfora, porque siempre decimos, te amo con todo mi corazón, me rompiste el corazón. Sí, claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Eso hasta el hartazgo se ha usado eso. Y yo entonces empecé un poco desenhebrando esa madeja. Dije, bueno, pero ¿qué tal si literalmente asumo la metáfora y alguien le roba el corazón a otra persona, pero literalmente, ¿no? Entonces un poco por allí empezó a
a oler el aroma de la historia y por supuesto se necesitaba una arena dramática. Cuando empiezo a hablar a hablar conmigo mismo, de la posibilidad de hablar de alguien que le roban el corazón literalmente, estamos hablando de la necesidad de un trasplante de corazón y de la posibilidad de inscribir eso dentro del submundo del tráfico de órganos. Es decir, una cosa me llevó a la otra y entonces además ahí me di cuenta que creo que sentí que estaba contando con algo que podía ser muy poderoso por su carácter no inédito, porque sabemos que ya no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí es algo que efectivamente no se ha explorado mucho temáticamente. Es decir, hemos explorado hasta el hartazgo el mundo del narcotráfico y el mundo del melodrama en todas sus facetas, pero este contexto me parecía que una de sus singularidades es que revestía cierta originalidad y creo que eso lo podía hacer bastante atractivo para la gente, como efectivamente fue. Leonardo, una cosa que escuché en una entrevista que te hicieron que me parece maravilloso y es que como que en el mundo de la creación todo el tiempo estamos haciendo cosas por primera vez. Tú llevabas miles de horas de vuelo haciendo guiones, libretos para telenovelas, escribiendo libros y todo, pero me corriges, esta es tu primera vez en una serie para una plataforma, ¿verdad? Así que te tocó empezar de cero. Así que aquí como que, listo, tengo una cantidad de horas de vuelo, pero yo no sé cómo es esto. Claro. ¿Qué cosas nuevas te empezaste a encontrar como escritor en esto de dialogar con una plataforma? Además, porque tú hablas como de una metapersona, ¿no? Netflix me llama. Sí, claro. ¿Qué es eso de hablar con Netflix? Tú, el ser humano, Leonardo, enfrente de tu computador, con eso que se llama Netflix. Empecemos a hablar de eso. ¿Cuál es el escritor hoy cuando habla con una plataforma y cómo empieza a hacer eso? ¿Qué te encontraste? Bueno, el señor Netflix en este caso es el Roberto Stopelo, ¿no? Obviamente que es además un ejecutivo brillante que en esencia es un escritor. Lo que realmente hizo que habláramos el mismo idioma, ¿no? Porque sabe mucho de cómo se cuenta una historia. Fíjate, yo en el historial que tú hiciste un poco de lo que es mi carrera profesional, efectivamente he escrito guiones de cine, incluso he escrito unitarios para televisión, mucha telenovela, obras de teatro, musicales, etc. Pero nunca había escrito una serie. Y lo que sí es que he sido un voraz consumidor de series. Y por supuesto, yo cada vez que he estado viendo una serie, más allá del deleite orgánico que te genera consumirla, profesionalmente... ¿Cuándo seré yo? No, claro. Además de eso, Claro. decía, oye, qué sabroso sería escribir para Netflix, por ejemplo, o para HBO, etcétera. Pero también me ponía un poco como a evaluar el código narrativo de la serie, pues, ¿no? Obviamente, es lógico, ¿no? Todo contador de historias que se ve seducido por otra forma de contar historias, empieza como a descifrar, ¿no? La manera. Y claro, cuando me piden el compromiso de contar la historia, porque una cosa es que les encante la sinopsis, pero de la sinopsis al capítulo 1, al piloto, a que ese piloto cumpla, honre realmente lo que promete la sinopsis, porque esta industria está llena de sinopsis maravillosas, que después no necesariamente se traducen felizmente en capítulos. Entonces allí tenía que efectivamente implementar un lenguaje distinto al que yo había transitado durante décadas en la televisión abierta, que era el de la telenovela, que además es una carretera larga de 120 horas, ¿no? De contenido. Yo llegué a escribir una novela de 175 capítulos. Imagínate tú toda la gasolina que necesitas para transitar esa carretera. Y aquí se trataba más bien de lo contrario, de un alarde de brevedad, de rapidez, de vértigo narrativo, porque la tenía que contar en 14 horas. Entonces, ese era el primer desafío, si realmente podía lograrlo, porque además supe en el camino, comenzando mi relación con Netflix, que hay escritores que han intentado el crossover de la telenovela a la serie. Y no funcionan. Y no ha funcionado.
Entonces, claro, eso generaba más una espada de Damocles sobre mi cabeza, porque decía, bueno, ok, tengo mucha experiencia contando historias, diseñando personajes, Por pero aquí estoy empezando otra vez. exacto. Y bueno, a ver, allí obviamente me ayudó el sentido común, la intuición narrativa, las horas de vuelo y entender que hay mucho del lenguaje del cine, ¿no? Yo siento que las series han bebido en el cine y en la literatura. Todo ese uso del flashback, de las tramas paralelas, de, de las escenas conducentes y de evitar lo discursivo. Eso digamos, tener conciencia que tenía que incorporar esos elementos a los libretos hizo que, bueno, que de alguna manera no fracasara en el intento, pues, ¿no? Aprovechamos acá para saludar a las personas que se están conectando. Doy un nombre aquí al azar, pero de pronto lo conoces. Ana Piñeres dice saludo a nuestro querido Leonardo Padrón. Para los que no saben, pues Ana Piñeres es una de las fundadoras de CMO Producciones, que ahorita la mencionaste, ¿no? ¿Cómo fue esa relación? Porque es que, listo, te llama Netflix, escribes o empiezas a escribir la historia, pero entonces empiezas a dialogar, el escritor empieza a dialogar con otros entes, que es, bueno, listo, una cosa es Netflix, pero otras cosas son las casas productoras con las que van a hacer posible, pues, la realización. ¿Cómo empieza a ser tu conexión particularmente con CMO, que es una productora colombiana, también pues con muchas horas de vuelo en este tema? Bueno, a Ana no solamente la conozco, sino que la quiero muchísimo, la respeto y la admiro. Es una profesional sensacional que hace una dupla muy poderosa con Clara María Ochoa, que ellas dos son las grandes capitanas de ese barco insignia que es CMO, ¿no? En Colombia. Fíjate tú que el comienzo de esto es precioso porque, claro, yo empiezo a escribir la historia, Netflix se entusiasma y de repente me dice, mira, vamos a hacerla en Colombia, donde todavía Netflix no había entrado muy de lleno y estaba justamente con la idea de comenzar a producir en Colombia. Y me dicen, y lo vamos a hacer con una productora que se llama CMO. Yo confieso, declaro mi ignorancia, que no conocía muy bien el trabajo de CMO y empecé a buscar lo que hacían y vi que había una novela que además estaba en Netflix, que es El secreto de Analía, y empecé a verla, y yo que tengo muchos años sin ver una novela de punta a punta, de repente me vi que me la disparé de cabo a rabo, ¿no? Y Wow. dije, bueno, esta gente sabe del negocio, ¿no? Y eso me dio mucha confianza. Después vino un proceso de comunicación creativa muy nutritivo, muy respetuoso de parte y parte, conocernos, pues entender un poco cómo cada quien mata las pulgas, ¿no? En este oficio. Y bueno, yo creo que una de las cosas que nos ha dado más alegría a todos es que el triunfo de Pálpito en el mundo, bueno, puso a Colombia en el radar de la producción internacional. Es decir, Latinoamérica siempre está tratando de demostrar que puede contar historias como otros países que tienen, bueno, un largo historial de know-how, ¿no? Y creo que en ese sentido Pálpito le hizo mucho bien, no solamente a los involucrados más cercanos, sino a Colombia en sí y a toda la industria audiovisual colombiana y latinoamericana, porque en rigor este también es un éxito para Latinoamérica, pues, ¿no? Así que bueno, yo creo que fue una alianza muy, muy satisfactoria la que hemos tenido. Claro, tú tienes el rol de escritor, pero también pues ahí el crédito también es creador, ¿no? Que es la persona que, digamos, en otras instancias, no sé, tú no oficiaste necesariamente como showrunner de todo el show o solamente eres, digamos, como creador, escritor y pues obviamente por tu rol también de productor ejecutivo, pues estuviste todo el tiempo en diálogo, pero digamos, como qué otros roles tú empezaste a tener en el proceso, además de solamente como los textos pues de la historia. Bueno, aquí Roberto Estopelo ha manejado un concepto muy claro con respecto a las producciones que se están haciendo, sobre todo
bajo su égida, pues, ¿no? Que es que precisamente le otorga al escritor una potestad tremenda sobre el producto. En rigor, la última palabra de las decisiones era mía, pues, ¿no? En términos de casting, en términos de locaciones, en términos de vestuario, etcétera, etcétera. Felizmente toda esa zona administrativa, etcétera, que para mí es muy pedregosa, estaba en manos de las veteranas, pues, ¿no? Pero bueno, hubo mucho intercambio de criterios. A ver, aquí de alguna manera la figura del showrunner estaba como repartida, pero sí me tocó la responsabilidad de tomar la última decisión en todos esos aspectos que te acabo de decir, que no deja de ser, bueno, exigente y complejo, ¿no? Incluso en todo el proceso de postproducción, en los cortes definitivos de los capítulos, en los conceptos de musicalización, que hubo propuestas interesantísimas, pero bueno, me tocaba decidir en última instancia, bueno, sí, esto me gusta, esto no me gusta. Pero bueno, como hubo una sinergia tan nítida, el asunto fluyó muy bien. Mira que aquí estamos hablando de cómo una idea que parte de esta premisa, de ese primer pálpito, para hacer esa metáfora, después se convierte en un diálogo del escritor, porque podríamos tener esta figura para conectarlo con la charla de hoy, que es cómo se escribe para una plataforma. Hoy estamos viendo que el escritor y el creador tienen entonces una conexión con diferentes entes y que hay un diálogo permanente, que no esté esta persona aislada, que probablemente en algún momento te tocó ser cuando hacías telenovela, ¿no? Tú maquile libretos. ¿Cuántas páginas hacías al día? 40 páginas. Imagínate. Sí. 40 páginas diarias, eso Sí. no te daba para ir a set, revisar dailies, verificar tal cosa, no funcionaba así, y este es un modelo diferente en el cual tú ahora entonces ya tienes dominios en otros lados. Por ejemplo, con la dirección, con el set, ¿cómo fue tu conexión como escritor? Pero te hago una precisión. En mi carrera en Venezuela, que es donde desarrollé la buena parte de mi carrera, yo me involucraba muchísimo con la criatura, con la historia. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba en los primeros 20 capítulos, yo iba a la sala de edición, me sentaba con el editor, y buscábamos allí el tono, el ritmo de la historia. Por supuesto, después ya efectivamente no podía porque el aire es un Pac-Man que te persigue de manera feroz, ¿no? Entonces, pero sí me involucraba muchísimo. Cuando empecé a trabajar para México, eso cambió porque en México la figura del productor tiene muchísima potestad sobre decisiones de casting, etcétera, etcétera. Así que esto fue un poco volver a mis orígenes de lo que yo hacía en Venezuela. Y en la relación con el director, bueno, aquí me tuve la fortuna de trabajar con Camilo Vega, que fue el director principal de Pálpito. Bueno, estuvo también Rodrigo Triana en algunos capítulos, también tuvimos muy buena comunicación, pero con Camilo fue, bueno, justamente, por ejemplo, nos tocó grabar en plena pandemia y nos tocó hacer como la preproducción de esto en plena pandemia. Yo no pude viajar a Colombia, no tenía los papeles migratorios para hacerlo. Y hicimos las reuniones con el casting las hicimos por Zoom. Y entonces teníamos reuniones donde yo le comentaba a cada actor uno por uno cómo era su personaje, cómo quería más o menos que enfilara su interpretación, escuchaba sus preguntas, su consulta, y ahí también Camilo comentaba su aproximación a los personajes. Entonces, era un poco para ponernos todos en la misma página, porque eso es importantísimo, porque si no después en el set pueden comenzar un poco las disonancias con respecto a lo que está en el libreto o a lo que piensa el creador versus lo que piensa el director o lo que piensa el actor. Esas múltiples interpretaciones que puede tener un texto o un personaje, de alguna manera uno las puede diluir en la amenaza de su diversificación en una mesa de trabajo, en reuniones colegiadas, etcétera, etcétera. Y creo que ahí hicimos un trabajo muy interesante. Yo no pude estar en el set en la primera temporada, pero en esta segunda temporada tuve la fortuna de poder estar allí diariamente junto con Camilo y todo el equipo de producción. Explícanos un poco, bueno, le digo aquí a Jaycee Pérez y a Carlota que ahí estamos viendo sus preguntas y ya las vamos a hacer, pero antes de eso,
quería preguntarte cómo es el proceso, digamos, como de escritura para los que no lo conocen. Tú escribes con tu equipo esos 14 episodios y después se va al proceso de rodaje, porque me imagino lo que estabas tú diciendo ahorita buenísimo, de ese Pac-Man, de el aire que se ve en televisión, que es, uy, esto está pasando, probablemente nos toca virar esto, extender. Este personaje que pensábamos que iba a ser 10 capítulos salió buenísimo y le vamos a dar 20 más. ¿Cómo es para las series? Tú, porque también es no necesariamente es un tiro al aire, pero sí es como un riesgo, es el riesgo, ¿no? Como yo escribo y no sabemos hasta que se lance cómo nos va a ir. Es que ¿Cómo es el proceso? esa pregunta es interesantísima porque eso de alguna manera me permite comentarte sobre las dos formas distintas con las que se generan ahorita los contenidos. Antes, años atrás, uno escribía televisión con el público, a cuatro manos. O sea, el público también escribía contigo por lo que acabas de decir. De repente, tú apostabas muchas fichas a determinados personajes, tú decías, este personaje va a enganchar, y resulta que de repente que no, por un tema de casting, por un tema bueno, de que tú mismo fallaste en la apuesta, el público prefería a este otro personaje. Entonces tú tenías la posibilidad de ecualizar en los libretos, de subirle más a un personaje, de bajarle a otro, o nudos dramáticos que de repente no tenían la fuerza que tú pensabas. Entonces, pero ahora uno, no solamente para la serie, sino para la propia novela. Yo escribí una novela para México, la última que escribí, que se llama Si nos dejan. Prácticamente entregué casi toda la novela escrita. Es decir, ya era imposible maniobrar, Sí. era imposible cambiar nada. Entonces, sí era como escribir a ciegas, ¿no? Y bueno, con las series más aún, porque el formato es mucho más pequeño. Entonces, efectivamente, te toca, bueno, por un lado, te toca escribir como más serenamente porque no tienes la dictadura del rating, ¿sabes? Respirándote en la nuca y diciéndote, estás bajo presión, tienes que hacer esto y en tal lapso, pero sí tienes de alguna manera que confiar muchísimo en tu intuición y por supuesto ahorita en todos los streaming, en todas las plataformas hay un equipo de contenido, pues, ¿no? Que de alguna manera hace una interlocución con tu trabajo y yo creo que me parece muy útil, ¿no? Porque un escritor no es infalible, ningún escritor es infalible, ni el mejor de todos. Entonces vale la pena tener un interlocutor, alguien que te diga, oye, creo que no necesariamente esto puede funcionar, no puedes conseguir un final de capítulo más eficaz, etcétera. Siempre tiene que haber alguien fuera del tablero del ajedrez viendo, porque a veces ven el jaque mate más rápido que uno. Claro, porque uno está metido ahí en lo suyo y está obsesionado incluso con sus propias decisiones y dándose palmaditas diciendo qué bien me está quedando esto, pero probablemente esa voz externa es necesaria. Y ahí yo conecto entonces con la pregunta que estaba haciendo JC Pérez. Aquí dice, ¿se escribe a partir de las tendencias o una buena historia triunfa por sí sola? ¿Qué desafíos y retos representa cada una? Y ahí complemento un poquito esa pregunta con esto de, ok, tú entregas la serie, la sigues en las diferentes etapas. ¿Cuánto tiempo pasa para ya evaluar cómo le está yendo a la serie? Me imagino que desde el primer capítulo a ti te están diciendo, mira, ha tenido estos y estos resultados. Bueno, pues que no, aquí esto se lanzó todo el tiempo, ¿no? Entonces tienes resultados simultáneos, imagino que iba a decir maraña, ¿no? Una avalancha de data que a ti como escritor te empieza a dar y que creo que no habías estado expuesto a ese nivel de data de algo que habías escrito y tan rápido. ¿Y cuánto tiempo se demora Netflix en decirte, oye, ¿y la segunda? ¿Para cuándo? Bueno, fíjate, yo el día que íbamos a estrenar Pálpito, te confieso que yo estaba en pánico absoluto porque yo decía, bueno, con esta cantidad, voy a usar la misma palabra que tú porque se parece a la sensación, con esta avalancha de contenido que hay en las plataformas, hay producciones que se estrenan y pasan por debajo de la mesa, ¿sabes? No, pasan desapercibidas. Entonces yo decía, bueno, podría pasar perfectamente con Pálpito, incluso yo
tenía hasta cierto temor porque el tema es fuerte. No es un tema precisamente muy fácil de masticar, trasplante de corazón, tráfico de órganos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una historia que si bien es una historia de amor en clave de thriller, como yo la defino, es una historia oscura en ciertos momentos. Entonces, yo tenía muchísimo terror de que de repente, bueno, no funcionara. Porque además tú aquí, yo por ejemplo en Venezuela yo competía, si trabajas en Radio Caracas, te competía contra Venevisión. Es como si estás en Colombia, si trabajas en RCN, compites contra Caracol. Pero en Netflix compites contra decenas y decenas de contenidos y además contra las otras plataformas, Amazon, HBO, Apple TV. O sea, es una competencia multitudinaria. Yo a las 24 horas ya tenía a Roberto Estopelo eufórico llamándome, diciéndome, mira, no sabes lo que ha pasado. O sea, los números son impresionantes. Ellos por cautela siempre esperan como 28 días para decidir si le dan luz verde a una segunda temporada. Wow, pero no es mucho tampoco. No es mucho, pero bueno, con Pálpito pasó que a los 10 días ya me estaban diciendo, a los 10 días, mira, creo que esto es incuestionable, o sea, con esto que está pasando, que como te digo fue inesperado para todos, ya tenemos que prender la computadora y comienza a diseñar la segunda temporada, porque claro, eso no se le dijo al público, sino en su momento, pero digamos, la única manera de que uno pudiera comenzar a urdir una segunda temporada con todo el tiempo de cocción que eso amerita y puedas estrenarla un año después o algo así, es que justamente tengas capacidad de respuesta pronta, ¿no? Pero con Pálpito pasó eso, que muy pronto Netflix dijo, estamos ante un éxito incuestionable, así que hay que proceder. Bueno, y ahí entonces, bueno, desde que escribes tú en el capítulo 14, me imagino que dejas una puerta abierta, ¿ok? Como lo ven en muchas series que no pasan de la primera temporada. Sí. Que uno no, hay unas que sí están hechas como, mira, esto es una miniserie premium de 6 capítulos y esto cierra, esto no hay para dónde continuar. Pero tú desde el principio dices, voy a tratar de dejar algo abierto pensando en... Mira, de hecho, claro, uno como escritor siempre dice, bueno, yo voy a escribir esto aspirando a que haya una segunda temporada, una tercera temporada, pero eso sí me lo pidió Netflix muy puntualmente. Queremos que la escribas y que respondas a los enigmas que estás planteando, a las incógnitas que estás planteando dramáticamente, o sea, que se respondan las incógnitas planteadas, es decir... Y que se cierren de alguna manera. Y que se cierren de alguna manera, es decir, Simón Duque descubrió quién había matado a su mujer, descubrió dónde estaba el corazón de su mujer, ella, Camila, la protagonista, bueno, también descubrió quién había sido el donante, entre comillas, porque descubrió que había habido un asesinato y después descubrió quién había sido el asesino, en fin, todo se descubrió. Porque eso de alguna manera gratifica al espectador, ¿no? O sea, me siento a ver un espectáculo que me plantea unos conflictos, unos enigmas, unas intrigas, y tú las satisfaces, pero claro, yo dije, bueno, yo tampoco voy a hacer los acordes finales de la orquesta, yo tengo que dejar una rendija abierta porque si por casualidad el contenido triunfa, yo no puedo ponerle una lápida a la historia que después no puede abrir. Y efectivamente ahí dejé una rendija, par de rendijas, que le hacías así y se abría un mundo de posibilidades que se llama ahora temporada 2 de Pálpito. Temporada 2 que se rodó. Que se rodó. Ya se rodó. O bueno, entonces ahora con esa información, ahora sí tienes una cantidad de data, ahora ya no estás en blanco como esa primera llamada de Netflix que te dicen, bueno, ¿qué tienes? Y no tengo nada. Ahora no solo tienes las rendijas que dejaste abiertas, sino ese archivo Excel gigante con esa cantidad de números, ejecutivos diciéndote, bueno, ¿qué quiere preguntar? Que acá se lo analizo. Se escribe ahora, entonces, o sea,
para esta segunda, ¿tú tienes en cuenta esa data en algún momento o eres fiel, digamos, a la continuación de las rendijas que habías abierto? ¿Cómo se escribe en ese sentido ahí para darle de nuevo respuesta a nuestra conversación de hoy? Entonces, ahora el escritor también tiene todos esos insumos como herramientas para hacerle. ¿Cómo fue esa aproximación tuya a Pálpito 2? Bueno, mira, a ver, te confieso que yo creo que uno como escritor no puede ser tampoco víctima de los algoritmos, ¿no? No puedes estar muy supeditado a ellos porque yo creo que eso puede modificar lo que orgánicamente pide el proceso creativo, ¿no? O sea, tú tienes que confiar. Se nos fue un segundito, Leonardo. Démosle un segundito a él. Ya va a entrar. Estábamos precisamente haciéndole la pregunta a Leonardo sobre si para la segunda temporada. Ahí ya entró. Ya Aquí entraste. estoy. Sí, aquí estoy. Maravillas del vivo, maravillas del vivo. Sí, sí. Dale, fue un cortecito nomás, dale. Sí, sí, no, bueno, que yo creo que uno no debe estar tan pendiente del algoritmo porque a veces hay temas que son tendencias, argumentos que son tendencias. Oye, como cuando se puso de moda la narconovela. Y fíjate que, bueno, pasó el boom de la narconovela, ¿no? Después de repente se ponen de moda ciertas historias de contenido erótico y de repente te pones a escribir una historia de contenido erótico y de repente cuando sale ya pasó la moda. Se le fue de nuevo a Leonardo. Nos estaba diciendo precisamente que no había que ponerle mucha atención o centrar todos los esfuerzos de la escritura en hacerle caso de alguna manera a los algoritmos. Listo, se tienen ahí como una herramienta válida que puede tenerse en cuenta para dialogar ciertas cosas. Entonces, esperemos a que entre Leonardo. Entonces, esperamos que, bueno, que Ana Piñeres haya recibido el saludo que le envió. También con Jaycee creo que ya respondimos la pregunta de ella, que era si se escribe a partir de las tendencias. Precisamente esta era la respuesta de Leonardo. ¿Y qué desafíos tiene eso? Yo creo que eso es lo que nos va a responder ahora. Y por acá nos está diciendo Carlota, ¿cómo ser un buen redactor de historias para TV? Que no es lo mismo que para literatura. ¿Cuál es su experiencia? Ya le vamos a hacer esa pregunta a Leonardo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que como estoy conectado por el teléfono, te entra una llamada y la llamada corta la transmisión. Listo, sí. Nada. Continúa, estábamos precisamente hablando de que el algoritmo chévere, pero que hay que seguir la intuición. Estabas hablando de eso. Sí, sí. Obviamente, ¿saben qué me parece interesante los algoritmos? Porque ellos te pueden determinar que, mira, a tantos minutos de comenzado el capítulo, es bueno que ya tú hayas seteado de alguna manera la historia, la claridad del argumento. Es decir, no te puedes demorar demasiado. Por ejemplo, uno en la telenovela, los capítulos 1 a veces pueden ser eternos porque estás presentando personajes, cómo son sus características, y es una narrativa un poco más morosa, ¿no? Aquí no te puedes dar ese lujo, aquí más bien tienes que ir con un ritmo narrativo mucho más vertiginoso, porque efectivamente hay tanta oferta que la gente, si de repente, a mí me ha pasado como consumidor, estoy viendo algo y a los 5 minutos digo, no, esto no es lo que yo pensaba y puedo cambiar, ¿no? Si a mí me ha pasado, yo sé que le va a pasar a todos los demás. Entonces, tú tienes que empezar muy arriba la historia, con mucha potencia, presentando tus mejores cartas, además, y que muy pronto la gente diga, ok, esta historia va de esto, ¿no? Y allí, de alguna manera, terminas de darle el ticket al televidente de lo que va a ver, y él dice, ok, ya va de esto y lo quiero ver, ¿me entiendes? Yo creo que un poco allí sí ayuda el algoritmo a que de alguna manera tu ritmo narrativo esté siempre vinculado con esa epilepsia del algoritmo de la plataforma. Sí, voy a hacer una analogía con lo que pasa con el mercado musical y con o sea, precisamente el algoritmo ha hecho, le escuchaba a estas personas que son expertas precisamente en esto, que si en el primer minuto tú no has
dicho todo lo que ya debe decir la canción. Incluso si en el primer minuto no ha sonado el coro, El estribillo, ajá. sí, ahora imagínate, no sé, Stairway to Heaven, ¿cuándo suena? O sea, te tienes que pagar un peaje larguito. Claro, claro, 3 minutos ahí hasta que la vaina suena. así Pero de es. pronto eso como audiencia, esas audiencias pacientes que esperaban a que, bueno, incluso con la literatura, ¿no? A pesar de que siempre se dice que esa primera frase del libro es súper importante, la primera página, pero hay libros que te hacen pagar un peaje a veces de 100 paginitas, 200 paginitas, y uno dice, pero ¿cuándo va a pasar? Pero también esa paciencia ¿será que se nos ha perdido, Leonardo? Y claro, aquí lo hiciste. Yo vi el primer capítulo de Pálpito y dije, pucha, no me di cuenta que era pasó todo esto en unos minutos. Pero estás diciendo, es como la autoridad de la audiencia en estos momentos, hoy, y hay que tenerlo en cuenta, ¿o no? Mira, esa reflexión es interesantísima y daría para un programa entero, porque justamente uno siente que estamos ahorita bajo el siglo del vértigo, de la prisa, consumimos todo de forma muy, muy acelerada. Tú lo ves además en la gente muy joven, bueno, el TikTok y esas redes cuya característica principal es la velocidad, ¿no? Un segundo, si en ese primer segundo no te atrajo algo, sigues derecho con el siguiente. Exacto. Es porque entonces está en la dictadura del dedo que va subiendo y va al otro y al otro y al otro. Eso a mí a veces me aterra, me da un poco de pánico porque creo que eso nos puede volver muy, muy epidérmicos, ¿no? Y cuando estamos hablando de la industria del entretenimiento, el riesgo es aún mayor, ¿no? A mí me encanta, bueno, yo escribo para cada formato a su manera, respetando los códigos de cada formato. Yo escribo literatura, yo escribo poesía y ahí la maravilla de la poesía es que no hay rating. Entonces no me importa, yo puedo ser absolutamente crítico o no, ya eso es decisión potestad mía. O cuando escribo una crónica, por ejemplo, ¿no? Que, pues, los grandes narradores, como tú dices, a lo mejor tardan 50 páginas por entrar en materia, pero estás disfrutando la prosa, que Claro. la delicia de las palabras. Entonces, son formatos que cada uno exige su tempo, ¿no? Y las plataformas ahorita están imbuidas del vértigo del siglo. Es así y uno no lo va a cambiar desde su nicho, desde su humilde nicho de que eres un escritor contra el mundo, imposible. Buenísimo. Aquí creo que le respondiste un poquito a Carlota que hablaba de las diferencias de escribir o para televisión, para la literatura. Aquí de alguna manera ya tocaste esos temas y dices que te acomodas de acuerdo al formato, de acuerdo también a la audiencia y a los códigos de cada uno. Para esta segunda me imagino que uno de los grandes retos, y aquí conecto con la pregunta de Oscar, es que está también el tema de desencantar en las siguientes temporadas. No sé, habla uno, pero esto puede ser una opinión personal. No voy a nombrar ninguna, pero digamos hay series que ya llegan como a la quinta y uno dice, oye, ya, creería, y no, sexta, séptima. Y resulta que lo hubieran podido dejar en la quinta y hubieran cerrado gloriosamente. Bien, Claro. gloriosamente. Creo que uno no tiene dudas, digamos, si menciono Breaking Bad, es como, esta vaina cerró muy bien. Otra cosa es que hayan hecho el spin-off, que al parecer fue mejor todavía, pero de pronto con la peli no les fue tan bien, continuando la historia. ¿Te has pensado en eso ahorita que hiciste Pálpito 2 y que no sabes si entonces va a haber un 3? Mira, pero ¿qué piensas de eso? bueno, yo estoy de acuerdo en que, bueno, una segunda temporada siempre implica un riesgo más alto, porque tienes que superar las expectativas, porque la gente se va a asomar con la aprensión de que, bueno, ¿será que los mejores cartuchos los desplegó en la primera y ya la segunda de alguna manera termina siendo una postdata? Porque además hay historias que sirven para sacarle mucho jugo y hay otras historias que tienen su tempo, ¿no? Y a veces es más lento o no, Y que se dependiendo nota el estiramiento. se nota el estiramiento. Y pasa allí, Mauricio, lo de la borrachera del éxito. Entonces hay gente que dice, la pegamos con esta serie, vamos a hacer esto, la volvimos a Claro. pegar, vamos a hacer... Yo sí te voy a nombrar una que me parece que se volvieron locos, que es Élite, por ejemplo. Élite, o sea, ya llega un momento que la gente empezó a abandonarla,
porque ya era como llover sobre mojado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner nuevos personajes que de alguna manera se van a involucrar en el tema sexual, en el tema de los equívocos, y era como la misma fórmula repetida hasta el hartazgo. Creo que ese es el riesgo enorme que hay si tú no sabes administrar el éxito de un contenido. Total. ¿Cómo es tu equipo de trabajo, Leonardo? ¿Con quiénes trabajas? Y creo que ahí también ellos merecen ser nombrados. Por ¿Cómo es tu supuesto. equipo de trabajo? Además que ahorita en los premios Produ nos ganamos un premio como mejor guión por Pálpito y me encantó que en la estatuilla, que la tengo aquí por cierto, está el nombre de todos, ¿no? Qué bien. Sí, eso me pareció maravilloso porque esa gente también trabaja muchísimo y eso que llaman el writer's room, el cuarto de escritores, es muy valioso para el creador de la historia porque, bueno, son gente además que opina, que propone, que también pone su huella en las voces de algunos personajes. Son además tres venezolanos también. Dos de ellos, Doris Seguí y Carlos Eloy Castro, trabajaron conmigo en algunas historias en Venezuela y los convoqué para esta historia. Y otro que se llama Cristian Jiménez, que es el más joven, pero es un tipo talentosísimo. Entonces, por eso yo decía, cuando dijeron, bueno, esta producción colombiana, bueno, pero también tiene un buen tinte venezolano y hasta su poquito de argentino, porque hay dos actores argentinos, el protagonista, que es Michelle Brown, Julián Cerati, hay un mexicano, está también una cubana, en fin, por eso yo subrayo mucho el carácter latinoamericano de este éxito. Yo con ellos trabajo, oye, con mucho rigor, son gente comprometida, si no se apasionan con la historia, no sirve. Si no son propositivos, no sirven. Yo les digo mucho, sorpréndeme, lánzame una frase en la escena que yo me sorprenda, que no esté en la escaleta, que de alguna manera vamos a jugar a nosotros mismos, sorprendernos mientras escribimos el libreto, ¿no? Y bueno, es el mismo equipo con el que estoy trabajando ahorita la temporada 2. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, hablando de equipos, si bien entonces hay elementos de diferentes partes de Latinoamérica, esta escritura viene muy desde tu experiencia con equipos en Venezuela, eso es de un valor grandísimo. De todos modos, para el interés de la conversación de hoy, es que hay, pues claro, el crew es en una gran medida, en un porcentaje elevadísimo colombiano. ¿Cómo te fue trabajando con colombianos, en Colombia, una historia en Colombia? ¿Cómo te fue con eso? Bueno, lo primero que te voy a decir, además, todo esto que te voy a decir no entra dentro de la corrección política de que tengo que elogiar el país, ni mucho menos. El nivel actoral de los colombianos es muy alto. Es realmente muy, muy alto. A mí, y creo que una de las fortalezas de Pálpito es el elenco. Es decir, Ana Lucía Domínguez hizo una Camila sensacional. Sebastián Martínez, que se ganó además el premio Produ como mejor actor protagónico, es un trabajo descomunal. Michelle Brown está maravilloso, Margarita Muñoz, Mauricio Cujar, o sea, eso está de verdad, creo que una de las, insisto, de los grandes fortalezas que tiene Colombia ahorita es el nivel de sus actores, que me parece superlativo. Es como los argentinos, por ejemplo, que tú sientes que los argentinos también tienen una solidez actoral tremenda, ¿no? Y bueno, además la experticia de CMO, pues, ¿no? Que ha hecho tanto proyecto, tanta historia, y bueno, tienen muy, muy aceitado el engranaje. Entonces, sin duda alguna, bueno, yo creo que ahí hubo un know-how de Colombia poderosísimo, ¿no? Para poner esta historia en el radar mundial. No estoy haciendo spoilers porque han publicado cosas de diferentes. ¿Qué nos han dicho? Que pasan cosas por fuera de Colombia en esta segunda temporada. Bien, bueno, claro, me imagino que hay un momento en que
Y ahorita mencionaste cosas relacionadas con la música, ¿no? Entonces, el escritor, ¿qué tanto tiene, digamos, como en la cometa? No sé si sabes este término de, Bueno, o sea, la cometa te da, pero también hay un momento que tiene un límite, ¿sí? Como para saber, bueno, listo, nos vamos a rodar en Europa, ponemos esta canción, tu participación en la escritura pensando también en los recursos que puedes o no incluir dentro del guión, porque eso se traduce en desglose y en gastos de producción que ahí las señoras pueden decir, hey, ¿qué pasó acá? Linda la canción, pero no puede ir. bueno, fíjate, es que Netflix, como tuvo tanto éxito en la primera temporada, generalmente ocurre que la segunda temporada tiene un presupuesto un poco más alto y eso nos permitió justamente explorar otros territorios, eh, grabar bueno, eso sí se ha dicho, la gente lo vio en las redes. Grabamos en Estambul, que es una locación espectacular, más cinematográfica imposible, ¿no? Y también grabamos en México algunas escenas, pero por supuesto el grueso de la historia se desarrolla y se grabó en Bogotá. Eh, fíjate, yo soy melómano por naturaleza y entonces a mí me gusta mucho que la música esté presente. En la temporada 1, fíjate que el personaje de Valeria, que es la mujer que matan para quitarle el corazón, era trompetista. El personaje de Julián Cerati tenía una banda de rock. Y es decir, era una forma de que la música estuviera presente también, ¿no? Y ahí hice una buena dupla con Ana Piñeres, que también es súper melómana, y estuvimos como planteando que el tono musical de la serie tuviera, por ejemplo, cierto aire o cierto parentesco con el cine negro, ¿no? Ahí a la utilización de la Mm. trompeta, etcétera, etcétera. Que creo que son elementos muy atractivos. Bueno, Netflix tiene un banco de música también tremendo. O sea, todo eso ha ido jugando a favor de que el empaque total sea lo más atractivo posible. Ah, qué bien. Oye, ya vamos a ir cerrando y quiero como conectar dos preguntas que nos han quedado pendientes. Hay una de Fernando López. Dice, también es virtud del escritor creer en el potencial de su historia. Sobre los primeros pasos de Leonardo en el proceso con Netflix, ¿cómo vendió o defendió el curso de la historia? ¿Cómo abordar esa relación tan compleja con los ejecutivos? Tú has hablado ya un poco de eso, pero quiero como ubicarla con estos escritores que probablemente nos están viendo ahorita, escritores y escritoras, que dicen, tengo acá una Biblia que ya hice para una serie, tengo una idea, ¿qué es lo que debo hacer? Hay gente que dice, mire, lo primero que ustedes váyase con una productora, vayan en conjunto, porque probablemente no a todo el mundo van a hacer lo que hicieron contigo, que es llamarte. Claro, Sí, claro. tienes que hacer 20 y pico, 30 y pico de novelas antes para que eso pueda pasar. Sí, Pero probablemente hay muchos jóvenes que tienen un talento y creo que eso ya lo estamos viendo en plataformas. sí. Gente que ha salido aquí en Experiencias que Formas, hemos hablado con directores que salieron, por ejemplo, de las webseries directo a una plataforma. ¿Cuál crees que son las recomendaciones de en tu experiencia ahorita, que también es una experiencia nueva para ti, esa Mira, relación con los ejecutivos y el tema de defender tu historia? mira, yo primero, a mí no me gusta mucho ponerme a dar lecciones de cómo hacer las cosas, pero sí puedo dar algunas herramientas que pueden a veces ser errores clásicos, ¿no? Nunca vendan una historia diciendo, tengo una idea, tengo una historia genial, tengo una idea maravillosa. Cuando empiezas a ponerle adjetivos superlativos a tus propias historias, ya estás pecando. Porque, bueno, primero ya es un proceso, es un acto de arrogancia, de inmodestia, y estás poniendo exceso de expectativa en el que va a leer la historia. Simplemente tengo una historia que ojalá les interese. Creo que hay que poner mucho rigor en la claridad del plot, en lo que pueda revestir de originalidad. Insisto, no, o sea, la originalidad no significa que lo que cuentes nunca se haya visto, sino cómo lo cuentas. Recordemos que el arte es forma más que fondo, ¿no? O sea, hay 3 millones de maneras de contar una historia de amor, o de contar un thriller, o de contar una historia de ciencia ficción, etcétera, etcétera.
Entonces yo creo que, por ejemplo, la sinopsis, a los ejecutivos no les gusta leer mucho. Entonces no derramen excesos de palabras en sinopsis excesivamente largas. Traten de ser muy concretos, muy precisos en el uso del lenguaje. Eviten los lugares comunes, son intraficables. Y, y eso, tengan muy claro además el diseño de sus personajes. Traten de hacer personajes entrañables. De eso que tú lees no sé, en la primera escena ya tú dices, yo quiero volver a oír hablar a este personaje, ¿no? Grosso modo, porque te podría estar hablando del tema un poco más, pero grosso modo, por ejemplo, doy esos pequeños tips. Muy bien. Y ya para despedirnos, un par de series que te encanten, que te hayan enamorado. Yo por ahí que para hablar contigo estuve escuchándote mucho en otras entrevistas, mencionabas Succession y aquí no estamos haciendo, aquí esto no nos lo está pagando. No me acuerdo en HBO, qué plataforma está en en HBO, HBO. pero esa estuvo buena, esa es buenísima. No ha terminado todavía. No ha terminado. Bueno, Succession, porque además yo dije, esto es Shakespeare en televisión. O sea, hay los personajes. Ahí la fuerza de Succession está en los personajes, en cómo los demonios oscuros que puede haber dentro de una familia, todo el tema de la enajenación que genera el poder. Es impecable. Y otra que es como mi favorita, que yo a veces la vuelvo a ver, la he visto ya 3 veces, que es Peaky Blinders. Wow, claro, sí. Peaky Blinders me parece impecable. Los diálogos de Peaky Blinders, la dirección de fotografía, la dirección en sí, o sea, es cine, pues, ¿no? Es cine químicamente puro, ¿no? Bueno, o sea, ahí están las series limitadas, las series, qué sé yo, Chernobyl me parece que fue una serie de altísima factura. A mí me encantó en todas estas series que exploran ahorita el universo de la adolescencia, que hay muchas series de esas. Creo que Euphoria Claro. es un producto también fuera de serie, porque audiovisualmente es una narrativa muy, muy, muy moderna y muy atrevida. Es decir, felizmente hay cosas muy sabrosas y que de verdad uno lo termina. Ahorita estoy viendo The Crown, la última de The Crown, y ayer estaba viendo creo que el capítulo 4 o 5 y yo decía, Dios mío, qué exquisitez, porque allá hay una cosa de exquisitez. En todos los departamentos. En todos los departamentos, en la dirección de arte, en la narrativa, en el manejo de la cámara, en la sobriedad actoral. O sea, los británicos son gente exquisitos en ese sentido. Sí. Pues nada, y con la misma exquisitez con que ahorita estabas dándole vuelta a ese lápiz que tenías ahí en la mano, creo que cierra muy bien la charla, Leonardo. Leonardo, muchas gracias en serio por el tiempo, por el espacio, por la cercanía con la que hemos conversado en esta tarde, y ojalá que a todas las personas que han estado conectadas pues les haya servido nuestra conversación. Bueno, gracias a ti. La verdad, yo en lo particular he disfrutado mucho conversar contigo. Es de esas conversaciones que uno quisiera prolongar en un café. Ya ahorita estamos un poquito más lejos, Claro. pero de verdad muchísimas gracias por la invitación y de verdad celebro esta iniciativa, estos podcasts. Es importante que la gente se pueda asomar un poco a la urdimbre de los procesos de los creadores. Y bueno, una vez más celebrar lo que está haciendo Colombia, que creo que se está erigiendo como una de las potencias narrativas de Latinoamérica en términos audiovisuales. Y de nuevo, insisto, fue una delicia trabajar con CMO. Vean esta segunda temporada. Vean esta segunda temporada. Le entró una llamada ya a Leonardo, yo me imagino. Pues nada, este fue Experiencias que Forman. Recuerden que no solamente este episodio, sino todos los episodios de Experiencias que Forman, que hemos hecho cerca de 20 en este año con cracks como Leonardo, pues están ahí disponibles en las páginas de Facebook y de YouTube de las entidades que están vinculadas a esto. Te dejo despedir, Leonardo, que te entró otra llamada. Ahora no escuchas, no hay problema, no hay problema, con esto nos despedimos. Esto fue Experiencias que Forman, nos queda una en 15 días, el 17 de diciembre, y denle, si les gustó esta charla, revisen las otras 20 y pico que hemos hecho durante este año. Yo soy Mauricio Romero. David, gracias,
Gracias, Leonardo. Chao, chao.